Productor de Esperanza con su amigo Elías Gómez. Estamos en el capítulo 5 del Evangelio de Marcos. En este capítulo ya nos habla de que Jesús, cuando calmó la tempestad, llegó a la orilla y en eso se le acerca un endemoniado, se le acerca así gritando. El verso 6 dice que corrió y se postró ante él y le dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Es muy interesante cómo los demonios le siguen reconociendo. No es la primera vez que Marcos presenta a cómo los demonios reconocen a Jesús como el Hijo de Dios. Esto para darnos a entender de que si aún los demonios reconocían a Jesús como el Mesías, como el Hijo de Dios, ¿por qué no nosotros? ¿Por qué no nosotros? ¿Por qué resistirnos a esa gran verdad? Luego dice que Jesús ordenó que los demonios salieran del cuerpo de este hombre, y los demonios se fueron a los cerdos que estaban por allí cerca, y los cerdos se fueron por el abismo. Pero lo que quiero centrarme es en el versículo 14, que dice así: los porqueros huyeron y lo contaron en la ciudad y por los campos. La gente salió a ver lo que había sucedido. Es decir, los dueños de los puercos dijeron: gente, vecinos, salgan, porque ha sucedido algo terrible. Mis cerdos han muerto porque un hombre vino y no sé, algo hizo ese hombre que permitió que los cerdos fueran posesionados por los demonios. Era una especie de anti-evangelio, porque daban a conocer lo que Jesús hizo, pero en un sentido negativo. A diferencia, el verso 16 dice: y los que habían visto le contaron lo que había sucedido al endemoniado y a los cerdos. Entonces empezaron a rogar a Jesús que se fuera de su región. Es muy curioso, ¿no? Cómo es el antievangelio. Habían conocido lo que Jesús hizo, habían visto la maravilla que Jesús hizo, pero en vez de permitir de que Jesús les cuente más, obre más en aquel lugar, le dijeron que se vaya. Pero quiero ver el contraste, quiero mostrar el contraste de los endemoniados. Verso 18 dice: el que estaba endemoniado le rogó que lo dejara ir con él. Pero Jesús le dijo: vete a tu casa a los tuyos y cuéntales las grandes cosas que el Señor ha hecho contigo y cómo tuvo compasión de ti. Y él se fue y empezó a contarle en Decápolis las grandes cosas que Jesús había hecho con él, y todos se maravillaban. Bueno, Decápolis no era meramente una ciudad, sino era un grupo de ciudades. Decápolis fue atraída por el Evangelio gracias al endemoniado que fue e hizo la obra misionera de predicar el Evangelio. No sabía mucho de las Escrituras, pero su mensaje, su sermón, su prédica era de cómo Jesús había hecho maravillas con él, cómo Jesús le había libertado. Y Decápolis pudo conocer el Evangelio y posteriormente tener la visita misma del mismo Jesús. Eso es el Evangelio, a diferencia del antievangelio que habían proclamado los porqueros. Habían proclamado lo que Jesús hizo, pero en un sentido negativo. Cambio, el endemoniado proclamó lo que Jesús hizo, pero en un sentido positivo. Bueno, tanto era la fama de Jesús que verso 21 dice que cuando Jesús volvió en la barca a la otra orilla, vino hacia él uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo. Es muy curioso que un hombre de la sinagoga, no todos los fariseos, no todos los escribas rechazaban rotundamente a Jesús. Algunos tenían miedo de aceptar
públicamente de que seguían a Jesús, de que eran simpatizantes. En este caso Jairo era simpatizante de Jesús, pero lo seguía a escondidas. Pero cuando su hija cayó enferma, a tal punto que murió, Jairo no tuvo más remedio que llamar a Jesús y reconocer que Jesús es el único que puede salvar a su hija. Y luego el verso 34 dice: y él le dijo: hija, tu fe te ha sanado, ve en paz y queda sana de tu enfermedad. Bueno, esto hablando antes. En el camino Jesús se encontró con una mujer que tenía hemorragia de muchos años. Esa mujer tocó el manto de Jesús y en el acto se sanó. Y es a ella que Jesús le dice: hija, tu fe te ha sanado, ve en paz y queda sana de tu enfermedad. Y bueno, luego el verso 35 en adelante habla acerca sobre cómo Jesús resucita a la hija de Jairo. De todo esto podemos sacar algunas lecciones. La primera lección es que mientras que Satanás se esmera por proclamar el antievangelio, nosotros debemos esmerarnos de proclamar el evangelio de Cristo y contarle al mundo entero la maravilla que Dios hace con nosotros. Quizás no sabemos mucho de Biblia, pero lo que sí podemos hacer pero lo que sí sabemos es poder dar testimonio de lo que Jesús hace en nuestra vida, porque Jesús es capaz de darnos vida, resucitar nuestras emociones, resucitar nuestros ánimos que estaban caídos, levantarnos la autoestima. Jesús es la solución. La mujer que estaba con hemorragia había pasado muchos años buscando una solución y no pudo, pero en Jesús encontró la solución para su vida. Eso fue el Rey de Dios por su palabra. Un abrazo, que Dios te bendiga, que tenga la paz del cielo. Chao.